Es muy interesante. Soy Francis Charles Brunicardi, profesor y vicepresidente del Departamento de Cirugía en la Escuela de Medicina David Geffen en la UCLA. El paciente es un varón de 52 años de edad hospitalizado con un día de evolución con dolor progresivo en el cuadrante superior derecho del abdomen, acompañado de náusea y vómito. Se estableció el diagnóstico de cólico biliar intenso. La ecografía reveló cálculos biliares. La pared de la vesícula biliar tenía 2.4 milímetros de espesor y el colédoco tenía un diámetro de 4.2 milímetros. En una ecografía esto es importante, ¿no? Que nos reporten, estamos haciendo una ecografía de emergencia y no es para ver ecografía obstétrica. Nos interesa la presencia o ausencia de cálculos en la vesícula. Segundo, dato biliar, o sea, importante, la pared de la vesícula biliar. La pared de la vesícula biliar es de 1 milímetro o menos y un dato de 2.4 milímetros ya nos hace sospechar, ya nos da datos de inflamación. Y esto es importante, el diámetro del colédoco. Siempre es importante considerar este valor de 4.2 milímetros. Un colédoco o una vía biliar extrahepática de 5 milímetros o menos es normal, pero si ya vemos que la vía biliar está de 5 para arriba, ojo, pueden haber migrado cálculos hacia la vía biliar. La bilirrubina estaba en 2.5. Sin embargo, la AST, la ALT y la GGT estaban dentro de límites normales. En relación a lo que son las pruebas hepáticas, que el UGOP, que ustedes han visto en el pase práctico, hemograma, glicemia, urea, creatinina, TPI, NR, además en la patología biliar, vesicular, agregamos perfil hepático, bilirrubinas, directa, indirecta, total, transaminasas GGT, GOT y la GGT, y además pedimos normalmente amilasas asociadas por la relación de la pancreatitis. Entonces, aquí es importante en el tema de las bilirrubinas, dos parámetros vitales, la fosfatasa alcalina y las bilirrubinas. Las bilirrubinas, para hacerse evidentes clínicamente, tienen que estar por un valor por encima de 3, la total, independiente cuál sea la relación. Cuando la bilirrubina está por debajo de 3, el paciente habitualmente no tiene ictericia. Entonces, si tenía una bilirrubina de 1,8 y el paciente está ictérico, no, probablemente sean escleras sucias. Cuando las bilirrubinas exceden el valor del 2,5 o 3, entonces ya nos interesa a nosotros ver cuál está por encima, o sea, en el rango. ¿Predomina la bilirrubina directa o predomina la bilirrubina indirecta? Porque esto nos va a orientar a pensar en una patología obstructiva de la vía biliar si el paciente además tiene ictericia. Y el patrón es obstructivo cuando la hiperbilirrubinemia es a predominio directo. La concentración de amilasa fue de 17 y la lipasa fue de 33. El recuento de leucocitos. No olvidarse, y esto es pregunta de examen, hay un triángulo en Latinoamérica que está constituido por Chile, el NOA, NOA, el noroeste argentino, y Bolivia particularmente la zona correspondiente al altiplano y parte de Cochabamba, donde el porcentaje de litiasis vesicular es más alto que en el resto del país, y se ha demostrado, no hay evidencia científica que respalde esto, pero en un congreso, un cirujano cochabambino antiguo lo mencionó, y a nivel de Latinoamérica lo dan por hecho, pero si uno busca no hay, y dijo en estos términos, en Bolivia el cáncer de vesícula biliar es la tercera causa de muerte en pacientes con cáncer. Entonces eso pegó porque venía de un profesional que gozaba de cierto prestigio, pero no había evidencia, ¿me entiendes? O sea, fue después de un par de whisky, seguramente hay una noche de fiesta en que al día siguiente en la exposición dijo esto, porque no existe en ninguna parte del Global Can, en el Global Can está, sino de estadísticas nacionales que digan que el cáncer de vesícula es el cáncer más frecuente en nuestro medio. Pero sí está demostrado que en este triángulo, Chile, el NOA y parte de Bolivia, la incidencia de cáncer está aumentando, de cáncer de vesícula, particularmente en mujeres multíparas, obesas, o sea, las gordas, las 4 Fs, y producto de esto, Chile queda el segundo país en el mundo evidenciado con cáncer de vesícula biliar después de Japón, después de Costa Rica y Japón. Entonces, empiezan con una política nacional
que es la ecografía abdominal en todas las mujeres entre los 15 y los 40 años. Piedra encontrada, piedra operada, y es así como Chile está controlando su cáncer de vesícula biliar. Y otro parámetro que era importante a tomar en cuenta es la fosfatasa alcalina. Cuando ustedes vean en el perfil hepático, paciente, mujer, mayor, 3, 4 hijos, gorda y con una fosfatasa alcalina por encima de 700, ojo, piensen siempre de que puede existir un cáncer y siempre es bueno anticipar al paciente y en la ecografía ser más minucioso durante la evaluación. Esa es la relación en números actualmente del comportamiento de la vesícula. Es por eso que en nuestro medio, yo lo recomiendo sin crear pánico. No es bueno, y peor si eres mujer con sobrepeso y varios hijos, tener una piedra en tu vesícula porque es una bomba de tiempo. Eso en estos lugares que les he hablado. Otro es el comportamiento en Europa y en Estados Unidos. En Estados Unidos y Europa son otros los cánceres más frecuentes, por lo tanto, en Estados Unidos y Europa y otras partes de Latinoamérica, la vesícula litiásica enferma se opera cuando se tiene que operar, cuando es sintomática. Pero en este triángulo sí es recomendable hacerlo aún sin síntomas para el control de la... Fue de 9.300 con desviación a la izquierda, con 90% de neutrófilos. Analizadas las opciones, el paciente se decidió por una colicistectomía laparoscópica y un colangiograma transoperatorio. Es muy interesante que se planifique el preoperatorio. ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doc. Entonces, este concepto de, por ejemplo, colangiografía intraoperatoria es discutible, porque evidentemente el 2.5 de bilirrubina podría preocupar, ¿no? El 4.5 milímetros de vía biliar no me llama la atención y tampoco hay ictericia. Entonces, la colangiografía intraoperatoria es un estudio de pintar con contraste la vía biliar a través del cístico y ver cómo está, y en segundo lugar ver si hay ocupación por cálculos. Entendió los riesgos y beneficios de la operación y dio su consentimiento para que se grabara el procedimiento. Se preparó al paciente para el quirófano con administración de soluciones intravenosas y antibióticos. Se llevó al paciente a la sala de operaciones, se preparó y se colocaron campos estériles de la forma habitual. Se aplicó anestesia general y se colocó al paciente con los brazos extendidos. Sigmund Schwartz es norteamericano, ¿verdad? Entonces, hay dos formas de ubicar al paciente. Una técnica americana, que es el paciente totalmente en decúbito dorsal, los pies pegaditos, las manos pueden estar abiertas o cerradas, eso es relativo, depende de la maña del cirujano, y esta es la técnica americana. Y normalmente el equipo quirúrgico se pone a ambos lados del paciente. La técnica francesa, que la difundió mucho Dubois, coloca al paciente en una posición con las piernas abiertas tipo Davis Lloyd o la ginecológica, y el cirujano está entre las piernas del paciente y los ayudantes a ambos lados, igual que la instrumentadora, y obviamente la pantalla al frente del cirujano. Entonces, eso sí, hay tres variables que hay que tomar en cuenta cuando uno va a elegir una cirugía. Y las tres variables están en relación a la posición del paciente, a la posición de los trócares y la posición del equipo quirúrgico. Estas tres variables son las que diferencian de una técnica de la otra, ¿verdad? Entre una técnica americana y una técnica francesa. En base a esto, el único lugar que podemos definir como el primer acceso es el ombligo. Luego les voy a mostrar la técnica semiabierta que es nuestra. El único trócar que se repite en todo lado es el transumbilical. Muchos no lo hacen trans, nosotros lo hacemos trans, es fantástico, porque el ombligo ya es una cicatriz, por lo tanto va a quedar poca cicatriz. Otros hacen periumbilical por arriba o por debajo, y es todo un show porque sangra, y nosotros el transumbilical lo hacemos en 30 segundos, en cambio por estas otras opciones fácil te demoras 5 o 7 minutos. Como primer cirujano, prefiero estar del lado derecho del paciente y el residente se coloca del lado izquierdo. Se realiza una incisión vertical al nivel de la cicatriz umbilical. Se desprende la base de la cicatriz umbilical mediante disección circunferencial. Se coloca un trócar no cortante a través del anillo umbilical.
La cavidad abdominal se... Y vieron, ese es el tiempo. No necesitas el tiempo que ellos cortan, desinsertan la cicatriz umbilical. No es necesario. O sea que se levanta a ambos lados y a través de la cicatriz umbilical siempre vas a encontrar un pequeño defecto y colocas por ese sitio el trocar. Y este es el tiempo real. Insufla con CO2 y se realiza la exploración de la cavidad. Se encontró la vesícula biliar dilatada y levemente inflamada. Había cambios inflamatorios crónicos del colon sigmoide hacia el cuadrante inferior izquierdo. Sin embargo, no se apreciaron otras lesiones dentro de la cavidad abdominal. Se colocan 3 trócares laparoscópicos de 5 milímetros en el cuadrante superior derecho bajo visión directa con la cámara. Se emplea la mano izquierda para guiar la trayectoria del trócar conforme se penetra en la cavidad abdominal. Una vez que se colocan los trócares, se aplica tracción sobre la vesícula biliar en dirección cefálica. Yo prefiero drenar la bilis de la vesícula biliar, lo que facilita la disección. Cuando la colocación, el único trócar que podría considerarse universal es el umbilical. El resto de los trócares jóvenes se coloca donde les resulten mejor al cirujano, siempre con el concepto de la triangulación, para evitar que los trócares queden espadeando unos con otros y se superpongan en su camino y su trabajo los trócares. El concepto de todos tienen que estar haciendo triángulos para evitar esto, y el número de trócares va a depender y el calibre ya de la experiencia. Yo normalmente opero con uno de 10 y dos de 5, ¿no? Porque no utilizo el cuarto trócar y normalmente mi mano izquierda resuelve el tema de la cámara y el manejo del lado de la pinza izquierda. El puncionar es una opción. Esa vesícula es inflamada para los gringos. Esa vesícula para nosotros en Latinoamérica es un regalo, ¿no? Es súper... Tiene datos, es una especie, es como el apéndice catarral, ¿verdad? Está ligeramente inflamada. Las que nosotros operamos son unas colecistitis, pero con paredes de 1 centímetro, que realmente es brava. Creo que uno de ustedes estuvo cuando operamos hace 5 días a un señor de 72 años u 80. Esas son las vesículas de Latinoamérica. En Estados Unidos son vesículas muy cristianas. Por lo tanto, la punción y vaciamiento es un ejercicio interesante. Se lo puede hacer, pero ya es una maña. La bilis de la vesícula biliar, lo que facilita la disección. Cuando la bilis se ha drenado por completo. Entonces aquí fíjense, un trócar está el de arriba, el que está jalando el fondo de la vesícula, y esto normalmente la pinza va dirigida hacia el hombro del paciente y hacia la pared abdominal. El segundo trócar, que es tipo grasping, han conocido ustedes, de dientes relativamente grueso, es para tomar la vesícula y abrir. Van a ver una maniobra en bandera que se llama para exponer el triángulo de Calot o el triángulo hepatocístico, y en la mano derecha está el material, ya puede ser una Maryland con monopolar o en este caso un material de cirugía avanzada, ¿no? Y vamos viendo qué hace. De la vesícula biliar. Se retiran las adherencias con disección cortante y roma. Yo prefiero usar un disector de Kibner para eliminar las adherencias. Esta maniobra es fundamental. Si se han fijado, el trócar del fondo, el cuarto, está llevando el fondo de la vesícula hacia arriba, hacia el hígado, al hombro derecho del paciente. El trócar número 3 ha agarrado el fondo de la vesícula, el bacinete, y lo está abriendo como un libro, como una bandera. Y en esta posición nosotros vamos a encontrar el triángulo de Calot, que es pregunta, o el triángulo hepatocístico, más conocido como Calot, que está delimitado por el conducto cístico hacia afuera, el hepático común hacia la parte inferior y la cara inferior del lóbulo hepático izquierdo, del segmento 5 del lóbulo hepático derecho hacia arriba, acá. Entonces, este triángulo nos sirve para encontrar la presencia de una arteria, que es la arteria hepática derecha. Todos son preguntas de examen, que es la arteria cística, que es rama de la hepática derecha. La hepática derecha es rama de la hepática común, y la hepática común parte del tronco celíaco, ¿verdad? Es ahí hasta donde tienen que seguir la secuencia. Entonces, esta es la imagen que uno tiene que ver tanto por delante como ahora, como por detrás cuando lo giremos,
la bandera, pleguémoslos hacia el hígado y vamos a poder lo que se llama la vista segura de Strasberg. Strasberg, ¿no? Y Strasberg dice que en este triángulo solo se pueden ver dos imágenes tubulares. Uno corresponde al conducto cístico y el otro corresponde a la arteria cística rama de la hepática derecha. Se identifican las estructuras con cuidado, incluyendo la arteria hepática, la vía biliar común, la arteria cística y su confluencia con el colédoco. Luego se diseca el triángulo de Callot usando un disector Romo de Kidner. Es importante aplicar tracción sobre la vesícula biliar en 90 grados con respecto al colédoco, conducto biliar común, para asegurarse que no se lesione la vía biliar. El colédoco se identifica en el cuadrante inferior derecho. Se puede ver el conducto cístico, así como la arteria cística. Se realiza un colangiograma haciendo una incisión en el conducto cístico en su unión con la vesícula biliar. Luego se palpa el conducto cístico usando el disector de Maryland para asegurarse de que no hay pequeños cálculos alojados dentro del conducto cístico. Luego se coloca el catéter del colangiograma en el conducto cístico y se pinza. Se hace girar al paciente sobre su lado derecho para asegurarse que la columna vertebral no interfiera con las imágenes de la vía biliar. Se administra medio de contraste en la vía biliar. Se puede ver que el diámetro de la vía biliar es normal. No hay presencia de cálculos y hay flujo libre del medio de contraste hacia el... La ventaja es esta de la colangiografía, ¿verdad? Aquí está el conducto, este es el conducto cístico de 1 milímetro, súper fino. Aquí vemos el hepático derecho, la vía biliar intrahepática derecha, izquierda, la confluencia. Este segmento se llama hepático común, que puede medir entre 2 y 3 centímetros. Súper fino, y esto lo vio la ecografía y decía que medía 4.5 milímetros, está bien. Esto es lo que nos midió. Y el colédoco, ¿verdad? A partir de la desembocadura del conducto cístico se llama colédoco, y este colédoco, fíjense, es muy fino y está desembocando en la segunda porción del duodeno a nivel de la ampolla de Vater. Entonces, si uno mide, este es 4.5, 4 milímetros. Esta es una vía biliar normal. Y la colangiografía intraoperatoria es selectiva, no se hace en todos. ¿Y se hacen quiénes? En pacientes que han tenido antecedentes de ictericia, que te haga sospechar, no hepatitis, ¿verdad? Que te haga sospechar que haya migrado un cálculo. Segundo, que el conducto cístico esté dilatado. Tercero, que la vía biliar esté más de 5 milímetros, o sea, dilatada. Cuarto, que las bilirrubinas estén por encima de 3. Entonces, con esos antecedentes, yo ya he tomado la decisión incluso de hacer una colangiopanquirotografía antes. Entonces, si estoy sospechando y veo que mi vía biliar está dilatada, mide 14 milímetros, mi bilirrubina está en 8 con predominio directo, mis cálculos son pequeños, lo más probable es que haya migrado un cálculo y yo no quiero sorpresas. Entonces tengo dos opciones: hacer la endoscópica previa o hacer un manejo completamente laparoscópico, como vamos a ver. Duodeno. Cuando se retira el catéter, se revisa la anatomía y se colocan grapas con una grapadora de 5 milímetros. Se corta el conducto cístico. La arteria cística se diseca. Luego, con cuidado, se colocan grapas. Entonces, fíjense, a esto es lo que yo me refiero con el protocolo les dicto. Colocación de clips en ambos conductos, en conducto cístico y arteria cística. 2/1. 2 clips que se van a quedar en la arteria cística del paciente y uno va a salir con la pieza de la vesícula. 2 clips que se quedan en el conducto cístico en el paciente y uno que se va a ir en la pieza que vamos a sacar para evitar que chorree. Por lo tanto, si sumamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es el número habitual de clips que uno utiliza. Yo normalmente no utilizo este de acá porque lo quemo y lo corto por encima. Entonces yo utilizo 5 clips. Pasa en posición proximal y una grapa en posición distal y se corta la arteria cística.
En este punto es importante disecar con cuidado el triángulo de Galot para localizar una posible arteria cística posterior. Se puede ver cómo se le coloca una grapa a la arteria cística posterior. También se debe tener cuidado de buscar conductos de Luschka, los cuales podrían salir del lecho hepático hacia la vesícula biliar. La espátula se engancha al irrigador aspirador, lo que es una buena técnica que permite irrigar el lecho hepático y aspirar el humo. Es importante impedir que el humo escape de la cavidad abdominal hacia la sala de operaciones. Entonces se está utilizando acá Se debe tener mucho cuidado de espátula. mantenerse en el plano entre la vesícula biliar y el lecho hepático para evitar lesionarlos. Los vasos se cauterizan una vez que está completa la disección. Entonces la pinza número 3 está jalando el bacinete y la 4 el fondo. Se coloca una cámara de 5 milímetros en un trócar lateral y se coloca una bolsa quirúrgica en el trócar umbilical. Se irriga el lecho hepático. Se verifica la hemostasia. Se irriga el cuadrante superior derecho del abdomen. Se retiran los trócares bajo la visión directa con la cámara para asegurarse que no hay sangrado de los sitios de los se retiran los trócares. El retiro de los trócares tiene que ser siempre viendo, aunque sean de 5, porque una de las causas de reoperaciones son los sangrados a través de los puertos. Bajo la visión directa, con la cámara para asegurarse que no hay sangrado de los sitios de los trócares. La herida umbilical se cierra usando 3 o 4 puntos de sutura separados con bicril del 0. La piel se cierra con monocril de 4 ceros. Luego se cubren las heridas con apósitos transparentes. El paciente fue llevado a la sala de recuperación en excelentes condiciones, habiendo tolerado bien el procedimiento y se dio de alta al día siguiente. Preguntas. Ahora vamos a escuchar al doctor, se me dio el nombre, ahorita lo vamos a identificar, es la segunda autoridad del IRCAD. El IRCAD es el Instituto de Simulación, Información y Mínima Invasión de mayor desarrollo en el mundo, que tiene la base central está en Hamburgo, y el jefe de todo el programa IRCAD es el doctor Jacques Marisco. Y este doctor es francés también y nos va a hacer una clase de colecistectomía laparoscópica. Focusing on that and to look at the basic rules of cholecystectomy. Why? Because cholecystectomy was first described in 1987, 30 years ago. And today, the rate of injuries using laparoscopy is still about 0.3, 0.5%. And if we're talking about single port surgery, it's even increasing. In the published reports, if we're looking at the national experience, it's even bigger. Some people are talking about 0.5 to 1% of bile duct injuries during laparoscopic cholecystectomy. And what we know that the estimation that approximately half of the surgeon will produce a bile duct injury during the career. So you're just looking at your partner sitting next to you, and this is the one who will get the injury. Not you, of course. That's surgical mind. So I don't want to go through all these details of the classification of bile duct injury, but what we've seen from the years passing, you see these slides show you the early experience, 98, 90, 95, 98, 99, 0.3, 0.4, 0.8. And you see that there is an increasing number of complex bile duct injuries. So in the past, there were more distal injuries, so it's easy to deal with that. But as we're moving to the hilar plate, this is becoming extremely complex. So what we see is that progressively it's a little bit reduced, but we have more and more complex bile duct injuries. So it's still a reality.
This is a picture that one of my good friends from Paris gave me. So it's June 2015, and he just sent me a lot of more bile duct injuries. You recognize this number of clips, you know that there is a problem. And I just put the date because it's just 1 year ago. And then you're doing ERCP. Entonces, fíjense lo que ocurre con una, o sea, esta es una colangiopancreato y se ven, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clips en las proximidades de la vía biliar. Obviamente, había una lesión completa de la vía biliar. Recuerden la colangio que hemos visto, ¿verdad? Hepático derecho, hepático izquierdo, la vía biliar común y el coledocar. Pero fíjense acá, está completamente amputado. Esto es una lesión de la vía biliar asociada a una colecistectomía laparoscópica. Continuous drainage, and you see that there is a big problem with the bile duct. So you see reality. It's and this guy just review. Esta es una lesión gravísima, fíjense, hepático derecho. Esto se ha obtenido por transparieto hepático, porque no hay cómo llegar por la sepre, ¿verdad? Por atrás, por el duodeno, porque está todo amputado. Entonces, esta es la técnica de la que se llama CTPH, la colangiografía transparieto hepática. Se agarra un pequeño conducto por punción transparietal y llegas a la vía biliar. Ahí está el catéter y fíjense, hepático derecho, sanito, hepático izquierdo, y en la placa iliar está la lesión. Ahí están los clips. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es una lesión grado 4 gravísima porque ha afectado la unión de los hepáticos, ¿no? His experience in endoscopic treatment of problems with the bile ducts in a series of patients, and within 2 or 3 years, he's got about 600 patients in the area of Paris. So that's reality. And very important is that also in the majority of these injuries, we're not injuring only the bile ducts, but we are injuring also the artery. So it's a complex vasculobiliary injuries that we are producing in most of the cases. And so what does it mean? It means that today that still have substantial morbidity. If you cut the bile duct, it's evident. Mortality, people are dying from that. Healthcare cost, you can imagine that if you're starting with a cholecystectomy and ending the disease with a liver transplant, it's quite costly. Litigation is never fun to have. Esto es grave, ¿no? Porque estas son las consecuencias de lesionar la vía biliar durante la colecistectomía. Se incrementa la morbilidad, la mortalidad, ¿no? Aquí los costos, indudablemente, porque estamos hablando de una operación, 2, 3 o 4, juicios médico-legales y obviamente se reduce la calidad de vida. Problem. But I think that the most important is the patient side is the reduced life expectancy. And this is very interesting because this is a study published in 2003 by Flum in the United States, looking at a very large number of patients. And you see the proportion of patients alive without or with a common bile duct injury. And it happens also, we know that there's a huge impact for healthcare, for cost, for the patients, etc. So this is why we are still keeping this talk. So how do you produce a bile duct injury? Misperception. That's evident, maybe related to the surgical technique that you're using. Ahora vamos a ver las causas de la lesión biliar y habitualmente lo principal es el confundir, ¿no? El confundir un área anatómica normal que se altera por la inflamación, la fibrosis o el sangrado y lo interpretas como otra opción, que es la misperception, ¿no? Y obviamente factores locales, quirúrgicos, factores locales, variaciones anatómicas, procesos inflamatorios. Factors like the variation in the biliary anatomy or inflammation, of course. And the most common mechanism is that misperception is that you're putting on the gallbladder because you want to expose the gallbladder, you create. Este es el mecanismo que ocurre más frecuentemente, ¿verdad? Que uno tracciona demasiado por inexperiencia y transforma, esto se llama un fenómeno de carpa, y contraccionas tanto que la vía biliar se jala y este segmento tú lo interpretas como cístico, ¿verdad? Y pones clip arriba, clip abajo y seccionas y lo que has generado es esto, ¿verdad? Y te has quedado, como han visto,
prácticamente una lesión a nivel iliar. Este es el fenómeno de Carpa, con el cual se lesiona la vía Of the biliar. common bile duct. This is a good artery, this is a good cystic duct you can ¿Cuánto close, no and you quisieran have sus this gap profesores tener within esta your bile presentación? duct. Pero So this is the most lamentablemente no lo common buscan. mechanism. It's misperception because you think that it's a cystic artery or the cystic duct is not. So that's a good definition for misperception. So we know that moving from open to laparoscopy, we have this disorientation. We have to look at the different factors that can increase the risk. And of course, anatomy is very important, and we have to know a little bit about the anatomy of the biliary tree. And you see that up to 40% there are some abnormalities in the anatomy of the bile ducts. So this is very important. And also, you have 3 to 6%, so 3 out of 3 or 6 patients out of 100 that can have very, very significant and dangerous bile duct variation. So we think, okay, I've done 300 cholecystectomy, I'm the king. And this is a study that we did. Esto es la curva de aprendizaje o experiencia del cirujano. Cuanto menos experiencia tengas, fíjense, 50, las posibilidades de lesión son mayores. En la medida que tú vas adquiriendo experiencia, fíjense a cuánto baja. Y cuando ya eres demasiado experimentado y operas una vesícula en 15, otra vez empieza a incrementar, pero acá ya por la velocidad. Belgium back in 97, looking at the bile duct injury compared to the experience of the surgeon. And this is the learning curve, it's perfect learning curve. But look at that, is that even after 400 cholecystectomies, you see a little increase in the bile duct injury. Why is it? It's not because the surgeon becomes bad. Yo tengo 3.600 cholecystectomías laparoscópicas y con 3 lesiones de la vía biliar, que es el 0.03%, ¿no? Ese es el estándar. Esa es la mayor experiencia nacional en It's probably because the referrals or the indications for a laparoscopic approach are getting to more complex procedures. And as soon as you do that, you increase again the rate. So once you get in your experience, you think that you are better, you are dealing with more complex case, and you come back to a very high rate of risk of bile duct injury. So that's something that we have to keep in our mind systematically. So that's why the title of this lecture was Basic Rules. And let's look a little bit at the basic rules for a safe cholecystectomy. First is to see. It's evident that if you can't see, the risk is... Fíjense lo más importante, los roles más importantes básicos. El entrenamiento, yo exijo esto, tener un excelente equipo. Eso es fundamental. No te atrevas a operar con un equipo como en tinieblas. No te olvides del triángulo de Calot y de la regla de la visión segura de Strasberg. Siempre comparar los elementos, el diámetro del cístico versus la vía biliar. No, está gordito, sí, está gordito, pero por algo es. La presencia de otras estrecheces no sospechadas de la vía biliar. La colangiografía intraoperatoria es selectiva, pero es un procedimiento muy bueno. Convertir ya es una mala palabra, pero al principio es bueno convertir cuando uno está haciendo la curva de aprendizaje. Is very high. So that's why again, the quality of your video equipment is very important. We know that we have to use the triangle of Calot for orientation of the dissection. We have also to look at the size of the elements. Cystic duct usually has not the same size as a common bile duct, so it's a very important element. We have to look for abnormal structure, ductal structure. Normally you have very few ductal structure. We can use imaging of the bile duct and of course conversion, which is still an option. So cholecystectomy, it doesn't matter if you do it in a Anglo-Saxon position or a French position, doesn't matter. The basic rules is to use, in the majority, and I've seen that you agree with that, we're using 4 trocars to get the best exposure. And this is probably safety. Positioning of the trocar depends on the position of the surgeon. I agree, this is not very important. So once we are getting to dissect the gallbladder, there are probably 3 main techniques. The first one is the infundibulum technique, which is probably the one that is used the majority of the surgeon. The idea is to think that the cystic duct is the place where there is some widening of the canal entering the gallbladder. So that should be the cystic duct. And what we're doing, we're exposing the triangle of Calot, we're dissecting the cystic duct, we see the structure entering the gallbladder. This is the cystic duct.
And this is the infibrillaire technique. The problem is that sometimes in some conditions you can have very severe adhesions within your triangle of Callot, and you can have some ducts that are really adhering to the gallbladder. And again, if you're looking at your infibrillaire technique, you will see some enlargement of the canal entering the gallbladder, but something is missing there. So this is the risk of the infibrillaire technique. And I just want to show you this video. It was recorded in our hospital. So one of the chief residents doing a complex cholecystectomy, Atentos, ¿no? risky inflammation, deformation of the structure, etc. El concepto So es una I'll just vesícula let you suiza sobre una look at this piedra, video. ¿no? Y hay mucha fibrosis e inflamación. This is a good demo of misperception in our school. Mira. Fíjense, mira, que hay un elemento anatómico tubular. Para mí eso mide fácil 8 milímetros, ¿verdad? Entonces, First misperception, is it usually the size of a cystic hay duct, otro para which is arriba, the most más common. gruesito, más gordito. So, as a rule, you have to identify ¿no? vascular structure Este also para mí next to mide the un cystic duct, so centímetro. you can find Y some empieza a vascular sangrar. structure in this area. Le puso grapa. 1, 2. Es aquí donde el cirujano tiene que reflexionar y preguntarle al ayudante, ¿qué opinas tú? ¿Qué te parece? Y aquí es donde la colangio tiene un rol vital. So one clip is not enough. Miriam le pone 3 clips. Y ahí está. Bien. Esto es grave, ¿no? Es una lesión de viabilidad hecho por un residente de último año en Francia. Okay, there is an artery, of course, you can find it. Size is not the usual size of a cystic artery, but you have the structure that you want to create in your brain. And then you look and you see this and you say, oh, this is a common bile duct, it's okay. Ahí estaba preocupado, dice, ¿qué es esto? Acá hay otro conducto. Then you're moving, you resect your gallbladder, and there is a problem because there are too much structures. Otro elemento, fíjense ahí. Wow. And that's where the resident calls for help because he couldn't understand very well the anatomy. And in fact, this is the right hepatic artery and this is the cystic artery. So he has find probably 3 or 4 arteries going to the gallbladder. So then I asked him, okay, just look a little bit at this, put these two together, you have the common bile duct. So in fact, the thing that is identified as being the common bile duct was the portal vein. So misperception from the start. Size of the elements, creating in your brain your structure, your architecture, and you think, okay, that's that. So this is really the good demonstration. Eso es lo que decía la percepción visual heurística, ¿no? Of the infibrillaire technique, because he was seeing something that was getting to the gallbladder, and in fact it was the common bile duct. So this infibrillaire technique is probably not the best technique. So the second technique that is described, and is probably the most popular, is what we call. Este es entonces en el Journal del American College of Surgery, se publica en 1995 la publicación de Strasberg. Y dice, la visión segura. Cuando tú disecas el triángulo de Callot, solo puedes ver y cortar cuando se ven 2 elementos paralelos, conducto cístico y arteria cística. Si no ves esto, no cortes, no hagas nada. Ahí tienen. Critical view of safety. And critical view of safety has a very precise definition by Strasberg, who proposed this technique of dissection, is the triangle of Callot must be cleared of fat and fibrous tissue. So you have to clear all this fatty tissue covering the triangle. The lowest part of the gallbladder has to be detached from the cystic plate, and I will show you what it means, cystic plate. Cystic plate is the liver bed. And if you know the anatomy, the cystic plate is in continuation with the liver plate, the hilo plate. This is something that is very important. And only 2 structures should be seen entering the gallbladder. So the guy there, he saw 5 structures. So there is a problem. So this is a true definition. And each of these parameters is very, very important. If you just take one,
like the other one, you can get the gallbladder, the common bile duct. Because you see two structures, he has created a common cystic duct and he's created a cystic artery. So these different elements are very, very important. And the third technique is the infundibular technique, or the different definition, fundus down, cholecystectomy, etc. You're not starting there, you're starting on the fundus of the gallbladder, descending and approaching the pedicle of the liver. And there have been one paper reporting that using this technique with the harmonic scalpel, there were a lot of different advantages. So they were saying this is the way to go. And I will show you what is the risk with this. So three techniques, and probably the critical view of safety is the one that should be used. And what does it mean to see the cystic plate? That's, you have to open this zone here. You have to detach the gallbladder from the cystic plate. So here we have one structure, we have two structures, and we are enlarging this separation of the gallbladder from the cystic plate. And this is very important because here you can see the cystic plate continuing with the hyoplate. And in this plate, this hyoplate, you have right hepatic artery, right portal vein, right bile duct. Okay? So this is very important. And this is a true triangle of safety dissection. Okay? Because you can see there. And you're sure that nothing is entering the gallbladder at this point. So you know that there are only two structures entering the gallbladder. It's very rare to have one duct coming from the fundus part, of course. So this is why it's extremely important to respect all the different criteria of critical safety technique and not using the only part that fits to you. Oh, please, I have two structures. No, that's not true. You have to do all the different items. And this is very important. And very interestingly, I asked one of the residents in the hospital to look at 100 cholecystectomies done in our institution. And he told me that these three rules were for achieving adequate exposure. As we did some guideline with a group. Cada cierto tiempo, los grupos de estudio se juntan. Por ejemplo, el grupo de estudio publica sus guidelines de lo que son de la reunión de Texas y van recomendando ellos, todos estos grupos, cuáles son las mejores técnicas para evitar lesiones de la vía biliar. Experts in healthcare from Japan, from Argentina, from United States, etc. And trying to define exactly what is probably for us at least the best technique. And this is our conclusion. Critical view of safety is used for achieving adequate exposure as previously described by Strike-Base, etc. And define and focusing again on the true definition of the critical view of safety with the three elements. So very important, the critical view of safety should be described in the operative report. If I look at the videos from the resident and I looked at the surgical report, they always do critical view of safety. And I can show them a picture and I say, where is your critical view of safety? So this is something that we have to keep in mind and forcing ourselves to respect in these different elements. Because these are easy gallbladder sometimes, but when you're dealing with cholecystitis, you see that the rate of injury of bile duct is increasing much more. So this is becoming very, very complex. So when we're dealing with cholecystitis, first question, should we do surgery in all the patients? What is the evidence for the laparoscopic approach, best operative time, and some technical tricks? Surgery for all patients. Very interesting, this study in England with a quite significant number of patients, and you see that only 43% of these patients went to surgery. So we have to get out of our mind that we should jump on a patient with acute cholecystitis. Maybe there are some alternative, percutaneous drainage or whatever, but there are some alternatives to only surgery. Once we decide surgery, what about laparoscopy? And today we have the guidelines from the scientific societies, like the CGS in the United States and Tokyo guidelines in Japan. And so the laparoscopic approach is preferable to in patients with acute cholecystitis with a level 1 of evidence. So everybody agrees that if you can do laparoscopy, do it on your patient because the outcome is better. Second question, optimal timing. Este ha sido uno de los grandes avances publicados en los guidelines de Tokio, que ya se había mencionado en los de las CES.
Es de la Sociedad de Cirujanos Americanos de Gastroenterología, del 2010, y dice: ¿cuál es el tiempo ideal en el cual hay que operar una colecistitis aguda? Y el número mágico es 72. Si has pasado más de 3 días, el paciente con una semana, es mejor a veces esperar a que lo que se llama se enfríe el cuadro, porque las posibilidades, ustedes han visto, de incrementar el riesgo de lesión de vía biliar son 3 veces más cuando operas procesos muy agudos. I agree today that within sort of 72 hours from the onset of symptoms in the patient is the best. Is included in the Tokyo guidelines and also in the SAGES guidelines. When we're talking about elective surgery, it's usually around 6 weeks after onset of the symptoms. And I recommend to look at the Tokyo guidelines, a high risk for morbidity or bile duct injury. And very interesting is that when you decide for an elective approach, you have a risk of having to perform a cholecystectomy within this delay because there is a new onset of cholecystitis, etc., etc. So this is a more recent study published in the Annals from the group of Switzerland. And again, you see the same conclusion. They compare the early cholecystectomy between 4 to larger 6 weeks cholecystectomy. And again, you see overall morbidity, technique, the conventional instrumentation, no energy source, etc. The hook is probably one of the best instruments. Depends on the surgical culture. Some people are spreading tissues, some are cutting, it doesn't matter. And you see that when you have this acute cholecystitis, the first thing is to puncture the gallbladder because otherwise you can't hold it. If you can't hold it, you can expose. So very important to have a good exposure. And then you see the tissues are very edematous, so it's easy to work with that. You can try to dissect with a hook. Personally, I'm always using the suction device because it can separate easily the tissue. What we were used to do in open surgery with the fingers, we're not using any dissector, we just crush the tissue with the fingers. So you can reproduce exactly the same at this early stage of cholecystitis because it's quite easy. When you're dealing with more severe, with more delayed surgery. A partir de aquí ya son casos complicados que no valen la, o sea, detalles de complicación que no lo vamos a ver. Ahora, vamos. Nos quedan 4 minutos. Preguntas, jóvenes. Es así como se tiene que hacer una colecistotomía y es lo que ustedes tienen que saber. Doctor, una pregunta. Debe Gonzalo. En el caso de que se tenga mucho riesgo de lesionar la vía biliar y no se observe por las adherencias, etcétera, ¿se puede realizar una colecistectomía subtotal? O en otro caso hacer una disección de fondo a ilio en vez de ir de ilio a fondo, o en último caso hacer una colecistostomía, puncionar la vesícula, dejar el dren y cerrar. ¿Se puede hacer eso, doctor? Está bien, si tuviéramos 15 minutos más, eso es lo que viene en lo que sigue del profesor francés Parisat. Es lo que continúa, ¿verdad? Son las opciones. ¿Qué puedo hacer cuando tengo un problema serio en el ilio? Y está la colecistectomía parcial, la colecistectomía subtotal o la colecistectomía tipo Privan, ¿no? Que son excepciones, ya es de especialidad. Y no está exento de, yo tuve el caso de Oruro, que le llamé colecistectomía, post-colecistectomía, yo se los voy a mostrar después. O sea, yo operé a una señora 10 años después, con una tremenda herida, lo hice por la laparoscopía, y su vesícula estaba intacta. O sea, y tenía cálculos, al parecer le hicieron solamente colecistostomía, le abrieron la vesícula, le sacaron las piedras, que en algún momento alguna gente hacía, que no es bueno hacer. Pero está estandarizado en los guidelines de Tokio, que están vigentes hasta el 2020, colecistectomía parcial, subtotal y la de Privan. Está bien, doctor, gracias. ¿Qué más, jóvenes? Doctor, otra pregunta. En cuanto a la extracción de la vesícula, ¿siempre se la debe extraer por el puerto umbilical o se la puede extraer por el puerto epigástrico? Parece que me has seguido vos, ¿no? Yo no saco, en el 90% de los casos, yo saco por el epigástrico.
Uno me resulta más fácil, menos tiempo y menos trauma del equipo de laparoscopio, ¿no? Porque si voy a sacar por el ombligo, tengo que llevar mi cámara hacia el epigastrio para sacar por el ombligo. ¿Cuándo saco por el ombligo? Cuando esté inflamado, como en este caso, ¿no? Porque no va a salir por el epigastrio ni loco. Entonces ahí tengo que poner una bolsa, un endovac, ampliar la incisión umbilical y retirar por esa vía, ¿no? En el 10% de los casos, en los casos inflamados, saco por el ombligo. En el 90% de los selectivos saco por el epigastrio. Entonces ya son mañas del cirujano, ¿no? Yo, por ejemplo, opero con 3 puertos. Excepcionalmente utilizo el cuarto puerto. Y si tenemos un poco de tiempo, les voy a mostrar también la técnica que tenemos nosotros implementada en el Ceton, una técnica estándar con el triport de Olympus, que es el single port, ¿no? Una técnica de colecistectomía por un solo puerto. Ahora, ¿tienen clases, jóvenes? No, doctor. ¿No hay medicina? Se suspendió. Ah, bueno, si están todos de acuerdo, podemos ver el otro video más para concluir con cole. Sería bueno. Ok, listo. No se hable más. Esta es una colecistectomía y coledocoscopía laparoscópica. 4 minutos. También del IRCAD. The intervention begins with conventional steps which apply to cholecystectomy. The anterior and posterior peritoneum are opened. Callot's triangle is identified. The cystic artery and duct are dissected. ¿Qué nos interesa acá? Conducto cístico, que está ligeramente dilatado, ganglio cístico, y dice, en el 100% de los casos, por debajo del ganglio cístico está la arteria cística, y eso es cierto. Y la hepática derecha está haciendo un domo acá, una curva. Se va a hacer ahora una dilatación Cholangiography is performed con la through the cystic angiografía y ducts. It coledocoscopía. confirms the presence of stones in the common bowel duct. A 10mm port is placed to allow for the passage of the choledoscope. A cold blade is used to open the anterior aspect of the common bowel duct. Ahí se ha abierto el colédoco, ¿no? Para hacer una coledocoscopía. The choledoscope confirms the presence of voluminous stones, which are withdrawn after several passages of the dormio basket. Acá están viendo el colédoco por dentro. Y fíjense, y hay una piedra. Ahí está la piedra, ¿verdad? Es una piedra que ha salido de la vesícula. Entonces van a agarrar lo van a jalar y con The una stones are banda left aside in a bag until the saca la piedra. cholecystectomy can be performed. Es una maravilla hacer este procedimiento. Y repites, lavas, irrigar es muy In bueno. this case, the common bowel duct is sutured directly using separate PDS stitches. Esto era un pecado hacer en la era abierta, suturar directamente, sino que tenías que dejar una sonda T. Pero en la laparoscopía han mejorado los drenajes, ha mejorado el material de sutura, que uno lo sutura el colédoco y no hay fugas. Obviamente se deja un drenaje, ¿no? A cholangiography is performed through the cystic duct in order to control that the common bowel duct is empty and the suture's patency. Está pintando, esperen, les voy a explicar.
¿verdad? Está pasando el contraste. Se tiene que, aquí ya se ve duodeno, ¿no? El contraste está pasando. Aquí se está empezando a pintar la vía biliar proximal, pero todavía falta. Ahí está, miren. Está filtrando, aquí está, este es todo el colédoco dilatado. Aquí aparece, aquí está el cístico, fíjense, y aquí está pasando al duodeno. Ahora sí. Miren este calibre, 15 milímetros de colédoco. Ahí está el cístico, por donde se está haciendo la colangio, vía biliar intrahepática, y no hay filtración. Si se fijan, este es el colédoco que se ha abierto y se ha reparado, ¿verdad? Y aquí están poniendo un punto extra con material. Este es Polisorb. Methylene blue can also be used to control the suture. Material reabsorbible, poniendo un puntito en el ángulo, ¿verdad? The intervention ends with the placement of a clip at the level of the cystic ducts and with the conventional detachment of the gallbladder. A subhepatic blade will be placed and taken out through the right flank port. We're using the conventional technique, the conventional instrumentation, no energy source, etc. The hook is probably one of the best instruments. Depends on the surgical culture. Some people are, which renders it more complex, or you have very fibrotic reaction of the gallbladder. And this is avoid this problematic area perception. He says, wow, this is a different size. So he was not very pleased with this very big ductile structure. So he decided to change a little bit the way he was dissecting. So he went back on the gallbladder, trying to find another cleavage plane. But again, these cleavage planes are not apparent because of this fibrotic reaction, the scar after cholecystitis. So you see that to find the right cleavage plane is a little bit tricky because it's very strong. But you can see immediately that there was indeed some structure that was not related to the gallbladder. And in fact, by changing that, because the perception was good, size of the element, orientation of the different elements, he changed his level of dissection, and indeed he was dissecting the common bile duct. And then he could find the cystic duct. But you can understand that why in this situation you are at high risk of having some bile duct injury. So I'm going in the wrong direction, sorry. So this is for the surgical technique. So recommendation is critical view of safety. Cholecystitis, you have to take care. And there are additional evidence in the literature regarding intraoperative cholangiogram. Of course, there is no evidence of the routine use of cholangiography. Of course, if you have a blurred anatomy, etc., it's evident that you have to get some guidance. What about drainage after cholecystectomy or cholecystitis? Some people in the literature recommend only if you have a suspicion of bile duct injury, makes sense, and choledochotomy. Personally, if I have a very severe cholecystitis and I'm not very pleased with my dissection, a lot of oozing, etc., I will leave it drain. So it's open for your decision. There is no evidence on that. Very important when you have opened the gallbladder is trying to get as much stones back in the bag, because we know that these stones can migrate in all the direction. I personally had a patient with a stone coming from the back, and there have been reports of stone that were cuffed by the patient because of migration inside of the tracheal, the pulmonary parenchyma. So these stones can migrate and can create problems. So to the triangle of Callow is almost impossible. You can't see it. So what to do in this condition where it's very difficult?
Again, it's not an acute cholecystitis, it's probably delayed. I don't know exactly what was the timing of that, but you can see immediately that there is a big problem to get access to the triangle of Callot. So what to do in this condition? So you have to look at some alternatives because you can't get access to the triangle of Callot. So you can't use a critical view of safety technique. So you have to change. And to change, there are some alternatives. And the first is what I will show you, what we call the subtotal or the partial cholecystectomy. And the other one is the technique fundus down that I've shown you in the first. So what is partial cholecystectomy? In fact, you don't fight to find the triangle of Callot. What you will do, you do a subtotal cholecystectomy. You will leave part of the Hartmann's pouch that is stuck on the liver pedicle. You leave this part, you clean the inside, you remove the stones, etc. If you find a cystic duct or if you want to close this residual gallbladder, you can close it. Doesn't matter. So this is the way to do. I don't know if probably I will go a little bit quicker. So you see again this sort of dissection. You've been fighting during half an hour to try to find the triangle of Callot. There is no cleavage plane or whatever. So don't fight and don't try to do it because you will get the common bile duct. So the best is to cut your gallbladder. You open your gallbladder. So you remove part of your gallbladder. This is the Hartmann's pouch. You will clean the Hartmann's pouch. And finally, this is the triangle of Callot, so you can't understand anything. So you will close the gallbladder, you leave a drainage, and the procedure is done. And your liver pedicle is still intact. The aim is to treat the cholecystitis, is not to remove absolutely the gallbladder. So you have drained the infection, there is no infection anymore, and you have still a liver pedicle which is intact. The alternative that was proposed by Jean-François Gigot in Belgium, and it's quite interesting when you have cirrhotic liver. You know, when you have cirrhosis, when you want to remove the gallbladder, it starts to bleed everywhere. So you leave the back of the gallbladder on the cystic plate. You don't try to dissect it. So it's again another sort of partial cholecystectomy. You can burn the mucosa if you believe in that. And again, you clean the Hartmann's pouch, remove the stone. You can put a stitch on the cystic duct if you can see from inside of the gallbladder, leave a drainage, and it's done. Biliary tree is intact. This is the goal of this surgery. And compared to the third alternative, which is the fundus down. So you've seen the guy presenting this very nice procedure. But in fact, I told you about this problem is again Strasberg, who present 8 patients with extreme vasculobiliary injuries associated with this fundus down cholecystectomy. So he looked at the patient with this sort of injury, he analyzed the data, and all had this fundus down cholecystectomy for acute cholecystitis or very complex cholecystitis. So you see a portal vein, hepatic artery, 4 patients had a right hepatectomy, 1 patient liver transplant, and half of the patient died from that. Fundus down technique. So fundus down technique is very interesting. I don't want to show you that, but just to remind you some anatomical features is that here is the liver bed, and we have detached the cystic plate. And you see that if you have detached the cystic plate, you will go in this direction, and there, this is where you find the right portal vein, the right hepatic artery, and the right bile duct. So instead of cutting a little piece of the common bile duct, you take everything out. Because when you have very severe inflammation, to separate the gallbladder from the cystic plate and to maintain the cystic plate in position on the liver bed is very difficult. So that's why this fundus down technique in acute cholecystitis or severe cholecystitis is extremely dangerous, because if you're not in the right plane, you take everything with you. And final solutions is hepatectomy, liver transplant, or you're dying. So this is something that is very important. So again, that's why we defend this idea of partial cholecystectomy. You just put a drainage,
And everybody says, but we have a risk of bile leak. Risk of bile leak, indeed, if you're not closing the cystic duct 16%, if you're closing 5%. What is the risk of a cystic bile fistula? Nothing. You wait, it will close, you remove the drainage. It stays, you go by endoscopy, you put a stent, it will close. So there is no risk, no risk. And usually, majority of these leaks are closing within 7 days. So, very complex procedure. You maintain all the liver pedicle. Patient is very, very well, and the risk of bile duct injury is 0. So this is something that is extremely important. So the message is that when you have a complex cholecystitis, you can't get access, a proper access to the triangle of Calou. Just forget it. Go on the gallbladder, open the gallbladder, clean the gallbladder, put a stitch if you can, or leave a drainage, and you're getting out. And the patient is still alive afterwards. So this is a very important message. Don't try this Von Dome technique. The risk is extremely high. And finally, we can use some imaging techniques. We've talked about cholangiography, because sometimes you can find this abnormal structure, which is the right posterior sector coming from the same insertion with the cystic duct. So if you're too close to the common bile duct, you will get both, which is not so important, but it's, for example, in this surgery, we've done the cholangiogram, and we know that we have the right posterior sector coming at the same origin as the cystic duct, so we can see the sector over there. So if you know it, of course, you will avoid cutting the right posterior sector, which clinically doesn't have too much impact, but it's a problem, or it might be a problem. So cholangiogram gives you very important information. And this is something that, again, Flum published some years ago. There are a lot of bias in these studies, but there is a trend towards the advantage of doing cholangiography during cholecystectomy, but never been accepted formally, because indeed the recommendation is non-routine cholecystectomy, elective. And then we have other systems to do this cholangiogram. Cholangiogram is complex. You have to bring the CR, protect, etc. It's very complex, and that's why we're not using that. And today there is this new technique, which is fluorescence guide cholecystectomy. So in fact, we're injecting ICG in the patient 1 hour after surgery or the induction of surgery. The ICG, Michele Diana will talk about that, the ICG fluorescence, but it's excreted by the liver, so through the bile duct. This is the liver, this is the gallbladder, and when you're dissecting, you have the view of your common bile duct, and that can orientate the dissection. So, for example, here we are looking for the cystic duct, so you can progressively orientate your dissection. So it's something that is becoming very popular, because there have a study published that show that the risk of injuring bile duct is low. But of course, to prove that in randomized trial, you would need, I think, 35,000 people in the randomized trial. So it's quite complex to do that. So, but at least there is some evidence that having this information without complex technology, because you have just to switch a pedal that gives you this image on your screen. So you don't need additional feature, can be very interesting. And this is the work done by one of ex-fellows here in IRCAD from Taiwan. In fact, in very complex cholecystitis, the one that has been drained percutaneously before getting to surgery, you have a drainage inside of the gallbladder. So he decided to work on that, injecting the dye through the drainage, the percutaneous drainage. So here you can see the gallbladder that is filled with ICG injected directly in the gallbladder. And so you would say, at least I have the information, I know where is the gallbladder, I know where is the Hartmann's pouch, and so when I'm dissecting progressively, I know where is the limit of my gallbladder, so I have to be very careful, because if you have no guidance about the exact position of your triangle of Calou, can be tricky. And you see it's just switching sometimes the foot switch, and you see it's in the common bile duct. So this is
again, a very nice information because it gives you very clear guidance during your operation. And we've seen the previous surgery done without any guidance. It's very, very operator dependent. So this is a very, very important information that you can get from this fluorescence guided information. Another view, there was a patient with an impact stone, again, injection through the gallbladder. So immobilize the stone, and immediately you will see the ICG is going inside of the bile duct. You have the cystic duct and you have the common bile duct. So this is something that is emerging progressively, but provides significant information for cholecystectomy. And some very quite recent report, identification of the cystic duct, common hepatic duct, common bile duct, and the junction between the common bile duct and the cystic duct. So you see, it's quite interesting information. Again, the same in cholecystitis. You see that the information that you can get is not 100% for sure, but at least you have some information. It's better than zero. So this is mathematics. So how to do a safe cholecystectomy? Of course, training is very important, but you are all trained. I've seen that on your data. Respecting this rules of thumb, again, video imaging, triangle of Callot, size of the elements, unexpected ductal structure. And again, today probably, and everybody is agree on that the safety, the critical view of safety is probably the technique that should be used while performing cholecystectomy to avoid bile duct injury. Thank you very much. Wow. Bien. Con esto tenemos ya una visión muy, muy profunda y completa sobre lo que es la colecistectomía. Y esto es lo que deberían tener los residentes. Yo estaba pensando, creo que es el grupo de estudiantes que se les puede llamar estudiantes con mayúsculas. Y si hacemos una presentación de estas en español, nos podríamos apoyar mucho en esto. ¿Qué dicen? Sí, doctor. ¿Verdad? Porque no todos entienden, hablan el inglés, entonces podríamos formar un equipo de trabajo de 5 y un camarógrafo bueno y probamos a hacer un video de no tan largo de 30, podríamos hacer uno de 20, apoyándonos en la estructura del IRCAD, ¿no? Y este podría ser un proyecto de la universidad para tener una videoteca, una página con los videos de colecistectomía, apendicectomía e ir avanzando de a poco. ¿Qué dicen? Sí, doctor, sería muy útil. ¿Verdad? Entonces lo vamos a hacer, nos vamos a poner de acuerdo. ¿Preguntas, jóvenes? Una pregunta, doctor. A ver. En el caso de que, digamos, yo he identificado mal, ¿no? He visto la visión crítica de Strasberg, después no se ha identificado, ¿no? El triángulo de Callot y pasa que pongo clip al colédoco, lo secciono. ¿Cuál sería la conducta a seguir si hay una lesión de la vía biliar? Estadísticas, yo hablo con puras estadísticas. El 70% de las lesiones de la vía biliar no se detectan en el intraoperatorio, porque no tienes la experiencia, estás tan rápido que lo has dado por hecho y sigues. Entonces, el 70% los vas a diagnosticar, solo un 30% vas a hacer el diagnóstico intraoperatorio, ¿ya? Y si no tienes experiencia, en ese momento se coloca sondita para derivar la bilis, una hepaticostomía, lo que quieres, una sonda en la vía biliar proximal y pedir auxilio, ¿verdad? Es decir, esto es una lesión grave, hay que poner en manos de alguien que sepa. Si tienes experiencia, yo estaba de ayudante y el cirujano cortó la vía biliar. Yo le iba frenando, le decía, no me parece, Jorge, esto no me parece. Sí es, bueno. Ya cuando se ponen porfiados, yo también miro nomás, ¿ya no? A mí no me gusta repetir lo mismo 2 veces. Entonces, cortó la vía biliar. Se dio cuenta ahí y empezó a transpirar frío y se va a infartar, pues un poquito mayor. Se va a infartar, lo miraba nomás y me decía, he cortado la vía biliar. Primera vez que me pasa en mi vida. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿No? Yo lo veía pálido, transpirado,
y ahorita se me infarta aquí. Y le dije, mira, está lesionada, le he dicho, ahora nosotros tenemos que resolver. Lo abriremos. Me parece buena idea abrirlo, pero si tú me das la oportunidad, me gustaría probar, no te estoy diciendo que yo lo voy a hacer, pero me gustaría probar y hacer un intento laparoscópico. Tenemos la experiencia y creo que podríamos hacer. Sí, ya bueno, ¿no? Entonces le dije, sentate un rato, respira profundo. Yo con el camarógrafo y el otro ayudante voy a ir avanzando. Entonces soltamos el duodeno, hicimos una amplia maniobra de Coger, movilizamos la placa iliar, aflojamos y aproximaban los dos cabos. Rara vez se puede lograr hacer eso porque las lesiones eran un Bismuth 4 o Strasberg 3. Entonces juntamos y se acercaban los dos conductos. Entonces hay experiencia, material fino, Prolen o monocril 4 o 5 ceros. Listo, y coloqué una sonda T por encima de la anastomosis, ¿no? Para que salga por un orificio para arriba, para recuperar lo que se pueda. Y entró una sonda, era tan fina la vía biliar de 5 milímetros que entró una sonda infantil, era una sonda 12, la que es 12 o 14, pero entró cabalito, ¿se me entiende? A presión prácticamente la sondita que dilató, y le puse 6 puntos a la vía biliar. Es más que suficiente. La vía biliar está pobremente irrigada, tiene muy mala vascularización, por lo tanto hicimos la reparación y anduvo muy bien. Tanto así que él hizo una abstracción, el cirujano de esto, y él no dice, no, yo nunca he operado 500 colecistectomías, dice él, y nunca he tenido lesión de vía biliar. O sea, eso ocurre, ¿entiendes? Es tal el grado del trauma que haces una abstracción de tu realidad y la sacas y dices, yo no, a mí no me pasó. No te preocupes, la lesión es mía, yo le digo, tranquilo, o sea, déjalo en las estadísticas y porque es un estrés tremendo, ¿no? Cuando ocurre esto, se habla del cáncer blanco, porque le estás implantando una enfermedad extremadamente grave, que el 30% de estos pacientes van a terminar con cirrosis biliar secundaria cuando se maneje en forma inadecuada. ¿Qué hacer cuando no has detectado y es en el postoperatorio? Otra es la pregunta, y uno tiene que plantearse decir, ¿tengo la experiencia suficiente para resolver una vía biliar compleja lesionada? Y la respuesta es sí, adelante. Entonces ya tengo el material, tengo los medios, sí, y ahí voy a ver, ¿lo hago laparoscópico, tengo la experiencia, o lo hago por laparatomía? Si la respuesta es no, y en el 90% de los casos es no, lo que tienes que hacer es derivar el paciente a otro médico o a otro centro de referencia. Lo ideal es un centro de referencia que tenga experiencia en esto, ¿no? Y la reparación, y es esperar 10 días a que se dilate el conducto, que alcance un diámetro de unos 10 milímetros, para hacer una derivación biliodigestiva, una hepático y hay una ostomía, ¿no? Ya es un procedimiento mayor que implica muchas habilidades laparoscópicas de sutura, manejo de asas, manejo de trócares, de grapas. Es complejo, pero por vía laparoscópica es excelente resolver este tema. La disección no es tan compleja. La reconstrucción es lo complejo. Quizás ustedes no se acuerdan, pero el año 2004, sí, hubo el terremoto de Aquile. ¿Se acuerdan? Sí. Sí, doctor. Entonces, ocurrido el terremoto de Aquile, yo estaba trabajando en el Viedma en esa época. Sí, 2000, el 2000 ha sido el terremoto. Estaba todavía en el Viedma porque después yo me fui a fines del 2000 del Viedma y fuimos a Aquile con el equipo del Viedma, varios cirujanos, y allá nos vimos con mucha gente. Y pues ya había ocurrido hasta el mediodía todo lo que tiene que ocurrir en Aquile. Todos los que tenían que morir habían muerto, que no eran muchos. Todas las casas viejas que tenían que caer, cayeron. Bueno, eran las 4 de la tarde y había que preocuparse por volver, ¿no? Entonces rápidamente yo no pretendía volver por ambulancia, me colé con el grupo de Santa Cruz y fui uno de los primeros en irme de Aquile. Y cuenta la historia de que lo mismo hicieron y los capos del Viedma quedaron y dijeron, bueno, ¿quiénes se van a caer de cirujanos por si acaso? Y dejaron a los residentes de tercer año de la Caja Nacional y del Viedma, porque dijeron de que no iba a ocurrir nada, supuestamente, en Aquile, y que era suficiente, todo el mundo arrancó, ¿no? La cosa es que un paciente llega
al hospital Carmen no sé cuánto es, Carmen, no sé, el que estaba habilitado, Carmen López, en Aiquile, y a las 7 de la noche llega un joven de 32 años con un dolor abdominal urente, epigástrico intenso. Entonces inmediatamente los caninos de los residentes crecen, ¿no? Porque lo ven desde que llega con cálculo, con vista de colicistitis. Viene el residente del Vietnam y le hace una ecografía y dice, parece que hay una piedra en la vesícula, no los capos. El residente de la Caja Nacional dice, sí, es una vesícula, es un cálculo, hay que operar. Yo voy a operar, y se empiezan a pelear entre quién opera primero. Y anestesiólogos sin frontera, de estos grupos franceses que llegan. La cuestión que entran a operar a las 9 de la noche un paciente con diagnóstico de colicistitis aguda, con anestesia regional. 9 de la noche, a las 11 de la noche lesionan la vía biliar. Entonces, ninguno se cuestiona, ninguno no tiene autocrítica. A las 12 de la noche empiezan a reparar una vía biliar de 4 milímetros con tubo digestivo, ¿no? Se quiere hacer una hepático y ionostomía. Terminan a las 5 de la mañana con un paciente hipotenso, hipotérmico, en pésimas condiciones, 9 horas de cirugía. Y bueno, al día siguiente el paciente empieza a dar bilis por todos los orificios y los drenajes. Tercer día desaparecen los 2 residentes de Aiquile porque los iban a matar. Desaparecen del mapa definitivamente, tanto así que sé que el cirujano vive actualmente por el lado del oriente. Escaparon y el paciente no lo quiso ver nadie y lo traen una semana después en avión, en avioneta a Cochabamba, lo traen al Viedma. Llevaba 9 días de operado, de lesionar la vía biliar y le salía literalmente bilis hasta por los ojos, ¿no? Y nadie quería asumir porque era una papa caliente, era un caso extremadamente, pero era muy joven, había que arriesgarse. Lamentablemente yo no estaba de jefe nada, así que lo dejaron que se muera en la sala de infecciosos del Hospital Viedma en esa ocasión. Entonces a eso yo le puse el nombre, o sea, no lo mató el terremoto, pero sí la mano del hombre, ¿no? de un recurso humano incapaz, mal preparado, y que no se deberían encubrir estas cosas, ¿no? No pueden suceder estas cosas. Nos puede suceder una complicación, pero tiene que haber ahí el criterio de decir, hemos lesionado vía biliar, ni un movimiento más de aquí, colocamos una sonda proximal, el resto está clipado, está amarrado, un buen drenaje, y inmediatamente lo llevo en mi auto y llamo a mi profesor, a sus profesores que lo han entrenado en el día, decir, tengo este problema, ayúdenme. Esa es la forma de resolver los problemas, ¿no? No querer hacer cosas que nunca has hecho en tu vida para poner en riesgo y llevarte la vida de una persona tan joven, ¿no? Tenía 31 años el chico. Y no tenía piedras en la vesícula, era una gastritis por la que fue, por estrés, porque la abuela que cayó y murió con la torre de la iglesia vieja, era su abuela dorada y se estresó y le dio una gastritis, ¿no? Así son las cosas como ocurren. Así que vamos a trabajar, jóvenes, con este formato. A ver, podríamos hacerlo en el centro, lo podemos hacer, ahí con el data, todo bien preparado, tengo un buen ecran, ahí nadie nos molesta. Pero lo que sería interesante es que empecemos a trabajar un poco en la traducción de las diapositivas. ¿Están de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Mañana entonces uno de ustedes pase por la general aquí en Junín en la mañana con un pendrive para que les pase la presentación y empecemos a traer. Ahí nos repartimos pues toda la presentación en unas 3 partes o 4 para hacer más rápida la traducción, ¿verdad? Y una vez que tengamos lista la traducción, nos juntamos y hacemos la grabación. Primer intento, segundo intento. En 3 intentos va a salir una presentación de 25 o 30 minutos y podemos proponer, pues seguramente eso como una propuesta a la facultad para hacer lo mismo, ¿no? Con el resto de los temas. Está Listo, bien. jóvenes. Mañana no sé qué toca, pero vamos a ver. Creo que es apéndice, ¿no? Mañana, o hernias. Pero ahí les aviso.